Bienvenido a una introducción a las transformaciones matriciales. Cualquier función T que mapea de Rn a Rm es una transformación, y decimos que T es una transformación de Rn a Rm dada una matriz M por Na, la transformación de la matriz asociado con la matriz a este del vector X igual matriz a veces vector X, que es igual al vector de salida de suma I. Así que podemos pensar en el transformación matricial como función matricial, o las entradas y las salidas son vectores. Los vectores de entrada están en Rn, y los vectores de salida están en Rm, donde n es un número de columnas en la matriz A, y m es un número de filas en la matriz A. Antes de ver algunos ejemplos, definamos algo de vocabulario. Rn es el dominio de T. Estos son los datos de entrada vectores con n componentes. Rm es el codominio de T. Para cada vector X en Rn, el vector de salida T de vector X o vector, y se llama la imagen del vector X bajo T. Y por cada T de vector X o vector y en Rm, el vector de entrada X es llamada imagen previa. El conjunto de todas las imágenes T de X o vector y se denomina rango de T. El rango de T es el espacio de columna de la matriz A. Entonces, mirando el diagrama a continuación, de nuevo, Rn es el dominio, Rm es el codominio, vector X es el vector de entrada, y el vector de salida es a veces vector X o vector Y. Podemos decir que el vector Y es la imagen del vector X bajo T, y el vector X es la imagen previa. Observe también cómo la gama puede o no ser todo Rm. Dado que el rango de T es el espacio de columna de la matriz A, el rango puede ser un subconjunto de Rm. Echemos un vistazo a algunos ejemplos. Se nos da la matriz A, que es una matriz de 2 en 3. Y se nos da la transformación matricial como T del vector X es igual matriz a veces vector X. Como la matriz A es una matriz de 2 en 3, donde M es 2 y N es 3, T es una transformación de R3 a R2. A continuación, para que encontremos la imagen del vector X, lo que significa que definimos T del vector 2, menos 6, 5. Para ello, necesitamos encontrar el producto de la matriz A y el vector dado X. Ya lo he configurado a continuación, observe cómo el producto es el vector 18, 4. Si observamos las dimensiones del producto aquí a la izquierda, de nuevo, la matriz A es una matriz de 2 en 3. Vector X es una matriz de 3 por 1, porque 3 es igual a 3, sabemos que podemos multiplicarnos, y el resultado es una matriz de 2 en 1. Que verifica que se trata de una transformación de R3 a R2. Echemos un vistazo a esto gráficamente. El vector azul en R3 es vector X, el vector de entrada, y el vector rojo, el vector de salida es el vector del plano X, y amarillo. Podemos decir que el vector de salida rojo es la imagen del vector de entrada bajo T, y podemos decir la entrada azul vector es la imagen previa. De nuevo, donde nuestro dominio es R3 y el codominio es R2, el plano X, y, que está en amarillo. Y ahora vamos a tomar un segundo ejemplo. Se nos da la matriz B. Observe que la matriz B es una matriz de 3 por 2, 3 filas y 2 columnas. Y se nos da la transformación de la matriz como T del vector X es igual matriz B por el vector X. Debido a que la matriz B es una matriz de 3 por 2, T es una transformación de R2 a R3. Se nos pide que encontremos la imagen del vector X, lo que significa que necesitamos encontrar T del vector negativo 3, 4. Que ya he configurado a continuación. De nuevo, verificando el dimensiones del producto. Porque 2 son 2, sabemos que podemos multiplicarnos. Y el resultado es una matriz de 3 por 1, verificando que se trata de una transformación de R2 a R3. Y el producto es el vector negativo 3, negativo 10, 7. Veamos esto también gráficamente. Esta vez tienes una transformación de R2 a R3 y, por lo tanto, el vector de entrada es el vector azul en el plano X, y el vector de salida es el vector rojo en R3. El vector de salida rojo se llama la imagen del vector de entrada azul bajo T, y el vector de entrada azul se denomina imagen previa.
Antes de irnos, hablemos sobre una transformación lineal. Función que asigna un espacio vectorial a otro espacio vectorial mientras preserva la adición de vectores, y la multiplicación escalar es una transformación lineal. Y hay dos propiedades de transformaciones lineales. T de la suma de los vectores u es igual a t del vector u más t del vector v, y t de c por el vector u es igual a c por t del vector u. Y dado que una transformación matricial satisface estas dos propiedades, una transformación matricial es una transformación lineal. Sigamos adelante y demuestremos estas dos propiedades para una transformación matricial. Primero, tenemos que demostrar que t de la suma de u es igual a t de u más t de v. Bueno, t de la suma de u es igual a la matriz a veces la suma de u y v, de modo que a la izquierda tienen notación de funciones, a la derecha tenemos matriz a veces la suma de u y v. Bueno, a veces la suma de u es igual a por u más a por v, y a por u este de u, y a por v este de v. ¿Qué es lo que queríamos mostrar? T de la suma de u es igual a t de u más la t de v. También probemos t de c veces u es igual a c por t de u. El pozo t de c por u es igual a la matriz a veces el producto de c y u. Utilizar el comunicativo y las propiedades asociativas de la multiplicación, podemos escribir esto como c veces el producto de a y u. Y c veces el producto de a y u nos da c veces t de u. Espero que hayas encontrado esta introducción útil.